¿Le ofrecieron dinero a usted para que aceptara los 50 millones de dólares y puestos en cualquier 50 millones de dólares y puestos en un paraíso, en cualquier paraíso de... ¿Y de dónde iban a sacar esos 50 millones de dólares? Del foro. Chávez se los daba. o sea, de que... Pero Chávez no era general, ¿verdad? Ya Chávez llegó a teniente coronel. Pero era presidente, entonces el problema es que él manejaba dinero del Petrocaribe y manejan dinero también del cartel de los soles. O sea que esa gente no son buenas personas. Ellos han hecho cosas pero increíbles fuera de la ley. Entonces todas esas cosas estuvieron alrededor mío. Yo hubiese podido meterme en ese 50 millones en ese de comportamiento, dólares. imagínense. Pero me puse a pensar cuando me lo mandaron a ofrecer. ¿Qué voy a hacer con 50 millones de dólares? ¿Dónde los voy a meter? Y después, ¿qué? Mi desprestigio, mi familia. Y yo no voy a poder vivir tranquilo aquí en mi país. Tengo que irme a otro lado a vivir. Allá andar huyendo como cualquier delincuente. No. Entonces yo utilicé ese ofrecimiento para ir a hablar con los comandantes y les digo, mire, señores comandantes, ojalá ninguno de ustedes se vaya a dejar vender, comprar por menos de esto. Mire cuándo están ofreciendo. Y ¿qué sucede? Que como él tenía ese compromiso y había recibido mucha plata de Chávez, y a mí mismo Chávez me dijo, le acabo de dar 300 millones de dólares a esto para que hagan el proyecto de la cuarta una. Ese dinero, pregúnteles a ellos dónde está. ¿Cuánto les dio Chávez? 300 millones, me dijo Chávez. ¿300 millones de qué? De dólares. Dólares. Pero esa de esos 300 millones de dólares fueron los que le habían ofrecido los 50 millones de dólares a usted. Seguro que de ahí fue. Seguro que de ahí fue. Y no, si no, parte de ese dinero, pregúntele a doña Rixi Moncada, Rixi Ramona. Pregúntele cuando lo que sucedió en el 2009, allá dejó, no le cupo el dinero en una maleta y dejó un montón de dinero botado en un hotel. Pregúntele, ellos saben, pues. Imaginen cómo esa gente han hecho cosas que se quedaron con ese dinero, no se lo devolvieron a nadie. Y ahora se presentan como mansos, como inmaculados. Imagina. Y santos. Por eso es que el país no cambia. Un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer la problemática nacional y también dar soluciones, porque no se trata solamente de criticar ni de llevar la contraria, se trata de plantear soluciones, de decir qué es lo que en realidad como ciudadanos hondureños tenemos que hacer para desarrollar nuestro país. El día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata de una persona que ha dado su vida por el país, ha luchado en diferentes momentos de su vida para defender al país, y en este sentido es importante entender que al sacrificar la vida por el país también ha sufrido en algunos momentos ataques y groserías. Pero hoy vamos a hablar realmente con él de un tema amplio y se trata de lo que ha sucedido en el país, de transiciones de gobierno o gobiernos de transición, como se dicen en algunos momentos, como se dijo el gobierno de Pepe, como se dicen en este gobierno, que son de transición. No entiendo yo ese término, ¿por qué se dicen de transición? De eso vamos a hablar. Y por supuesto, vamos a hablar con nuestro invitado sobre el futuro de nuestro país. ¿Cómo podemos hacer los hondureños para generar un desarrollo social y económico en el país? Se trata del general Romeo Vázquez Velázquez. Bienvenido, general. Un placer saludarle. Gracias por acompañarnos y bienvenido aquí a Unidos en Diálogo. Gracias, doctor Ronnie. Es para mí un gran placer saludarlo. Lo mismo que saludar a todos los televidentes, a los hondureños, los patriotas estén donde estén, o los compatriotas, mejor dicho, estén donde estén, ya sea en el país o en el extranjero. Gracias por invitarnos a su programa. Bienvenido. Estamos aquí para debatir con ustedes, al contestarle las preguntas que usted haga y aportar también ideas de cómo podemos ayudar a construir un país mejor para todos.
¿Dónde nació usted, General Romeo Vázquez Yo, Velázquez? yo nací en Cihuatepeque, departamento de Comayagua, en el barrio más popular de Parnaso. de esa ciudad, el Parnaso. Ya había. Yo es que yo viví un tiempo en Cihuatepeque y Ándale. estudié tercero, cuarto, vamos a ver, tercer grado hasta sexto grado y primer curso. Estuve en la escuela adventista Leonor Fleis Ajá. y en el evangélico en primer curso. Ah, de veras. O sea, ahí estudié ese tiempo. O sea que sí conozco Cihuatepeque, me encanta. Sí conoce, yo estuve en la escuela Luis Landa de Cihuatepeque, escuela de varones, que en el mero centro. Y también en el Genaro Muñoz. En ahí el hice Genaro plan Muñoz, básico. famoso Genaro Muñoz, Sí. un buen colegio. Así es. Así que, ¿y cuántos hermanos, cómo fue su familia ahí, general? ¿Y cómo surge la idea de usted? ¿Hay más familiares suyos que están en la milicia o cómo le surge esa inquietud a usted de entrar a la milicia? Bueno, en mi casa es un hogar de 7 hermanos. De esos 7 hermanos, pues éramos 3 varones, porque ya murió uno. Uno de mis hermanos ya murió. Y dentro de ese contexto, pues una familia del barrio, pobres. Luchábamos por la vida, ayudábamos a nuestros padres. Cuando ya teníamos uso de razón, pues contribuíamos a luchar, pero mi papá era bien visionario. Él siempre decía, yo no les di mejor vida a ustedes, hijos, dije, porque no estudié. Ese era el concepto que él tenía, no estudié. No tuve la oportunidad de estudiar. Y mi mamá igual, pero mi mamá era de oficios domésticos, apenas había pasado unos cuantos grados en la escuela, y mi papá igual. Pero ellos tenían esa visión de mandarnos a estudiar. Y todos íbamos a estudiar, nos levantamos de madrugada a trabajar, a ayudar con los quehaceres de la casa. Y yo iba a rastro a traer comida para unos perros que tenía mi papá, porque teníamos crianza de perros también. Y luego yo me iba a la escuela, todos íbamos a la escuela, a la misma escuela Luis Landa. Pero cuando ya estábamos en la escuela, ya estaba yo cerca, en sexto grado estaba cuando sucedió la guerra del 69 con El Salvador. Pues en ese entonces todos los niños, todos queríamos ser soldados para defender la patria. Estábamos ansiosos. Ahí surgió ese... Sí, ahí surgió ese sentimiento. Y además de eso, yo lo vi como una oportunidad. En mi familia no hay más militares, solo yo. Y resulta de que yo tenía 2 sueños. Mi sueño era, el primer sueño era que yo quería ser mi agrónomo. Quería estudiar agronomía, había una escuela de agricultura que daban becas, que era la ENA, y entraba de Olancho. De Olancho, y entraba de plan básico. Pero se hacían exámenes de admisión y yo nunca me di cuenta cuándo fueron los exámenes de admisión, porque estaba siempre atento a la radio, nunca dijeron nada. Daban muy poca información. Y yo trabajaba a la edad que tenía, después de estando en plan básico, trabajaba con mi papá. Trabajaba en el campo con la madera, trabajaba con bueyes, trabajaba en un aserradero, trabajábamos ahí en el carro, trabajaba ahí. Pero después de eso, yo andaba alguien de mi pueblo, de mi barrio, que era un teniente de las Fuerzas Armadas, y andaban ofreciendo becas de la Escuela Militar General Francisco Morazán. Entonces muchos jóvenes, como estábamos con esa emoción que acaba de pasar la guerra en 1973, fue eso. Ya a finales del 72, porque nos ingresamos en 73, entonces motivados fuimos a hacer los exámenes de admisión. Todavía me acuerdo que veníamos de Cihuatepeque a Comayagua, y ese teniente que era de mi barrio me traía en su carro a hacer el examen a Tegucigalpa, a Comayagua, perdón. Y era un poco chaparro, tenía 15 años apenas. Decía, ahí vas a crecer en la escuela militar. Estás al límite de la estatura, pero vas a crecer con el trole. Y ya hice el examen y lo pasé. Y así fue como me vine yo a la carrera militar aquí a Tegucigalpa, en el Obelisco. Ahí estaba la escuela militar. Momentos difíciles, duros de la vida, pero también gratificantes, porque en la escuela militar... ¿Cuál es la formación en sí de la carrera militar como un pilar fundamental en la formación del militar? Bueno, la carrera militar se estudian las ciencias militares. Pero pilar fundamental, la pregunta yo hacia la patria, por ejemplo. El pilar fundamental son, claro, el sentimiento de amor a la patria. Estar dispuesto a dar la vida en defensa de la patria. Desde ahí van los principios y valores.
además de la educación formal, tanto militar, dentro de las ciencias militares y las ciencias de la seguridad, también la educación que le llamamos nosotros educación civil, pero acompañado de lo que es los principios y valores, sobre todo los orientados al civismo, los principios éticos y morales, la disciplina y sobre todo... Y cuando toca pasar del periodo de gobiernos militares a gobiernos civiles, en el caso de Policarpo Paz García, ¿usted en qué etapa de su carrera militar estaba cuando estaba el general Policarpo Paz García, por ejemplo? Era capitán. O sea, yo tuve todo el tiempo de subteniente cuando me gradué. Yo me gradué en el 75, tuvimos nosotros una experiencia bonita. La carrera era de 4 años, pero en esa ocasión, como había todavía conflictos en la zona, había conflictos en la frontera de El Salvador, entonces nos ascendieron al último año, el tercer año nos ascendieron al final a subteniente, y de ahí nos mandaron a Panamá a prepararnos. Entonces tuvimos un periodo de oficiales que eran gobiernos militares. Todavía recuerdo que las misiones que yo desempeñaba allá en la frontera, sobre todo en la frontera de El Salvador, porque estoy en misiones en frontera, y después en la frontera de Nicaragua, teníamos nosotros mucha autoridad sobre las demás autoridades civiles que había en la zona, porque eran gobiernos militares. Y ya cuando estaba de general Álvarez Martínez, ¿usted cómo estaba? Álvarez Martínez, y todavía seguía siendo capitán yo. Yo le hago esa pregunta porque prácticamente en ese momento yo ya estaba en años finales del colegio, y en el periodo en el que Suazo Córdoba quiso continuar el gobierno. Por eso le preguntaba yo. O sea, quería una reelección, que hubo ahí un problemita. Sí. ¿Verdad? Sí, hubo un problema. Quien estaba en ese entonces como jefe de las Fuerzas Armadas era Walter López Rey. Ya no estaba Álvarez Martínez, sino que Walter López. Y él, ¿se acuerda aquella famosa frase que se acuñó que decía, bueno, estos civiles no han aprendido a vivir en democracia? Entonces, él hizo una llamada porque había cierta autonomía de las Fuerzas Armadas para defender el Estado de Derecho. Después de que hicieron las reformas en el 1982 de la Constitución, pues estableció que la Fuerza Armada continuaba con la misión de defender la Constitución, defender la democracia. Y bueno, hasta el día de hoy es una de las responsabilidades. Sí, es la misma responsabilidad. Lo mismo que sucedió en el 2009, igual, ¿verdad? Todas son misiones que están plasmadas en la Constitución y que no las han cambiado. Ahí las mantiene. Le quitaron la autonomía a las Fuerzas Armadas, la subordinaron al presidente de la República, pero no le quitaron la misión principal, que es la defensa de la Constitución. Cuando a usted le tocó estar de jefe del Estado Mayor, dependía del presidente. Sí, dependía del presidente. Pero subordinado dentro del marco, la misma Constitución establece, dentro del marco de la ley. O sea, de que cualquier orden que le dé... Ahora, ahí, en ese periodo, no sé si a usted le gustará brevemente comentarnos algo, porque tenemos que pasar a otros temas, pero antes de pasar a otros temas, no sé si a usted le gustaría comentar realmente cosas que no se saben en la mayoría, sino que lo que se sabe es lo que normalmente los que le llevan la contraria dicen. No sé si a usted nos podrá contar en este preciso momento algo que usted le debe de decir a la población hondureña, por qué actuó así y cómo fue que actuó, y si realmente fue que envió en traje de dormir al presidente en ese momento. Bueno, los que me critican es porque ellos perdieron los principios y los valores y se han involucrado en actividades ilícitas. Esos son los que me critican normalmente. Pero los que son conscientes que se deben de respetar los principios y valores que hablamos en un comienzo y que deben respetar las leyes, esos no me critican, y les voy a decir por qué. Porque si mis principios no hubiesen estado intrínsecos en mi persona y mi profunda fe en Dios no hubiese estado intrínseca también en mi persona, yo hubiese apoyado a Manuel Zelaya Rosales. Y de repente, de aquel entonces yo estuviera en el poder con él,
Y el poder... Usted fuera un Diosdado Cabello. Exactamente. Y el poder es bonito. Las canonjías son bonitas, todo lo que contrae el poder es algo maravilloso. Pero esos principios... ¿No pensó en su momento usted que tenía esa posibilidad de estar satisfecha completamente de su vida si apoyaba eso? Sí, lo pensé. Pero el problema es el siguiente, que yo le pedí sabiduría a Dios y nunca sentí en mi mente y en mi corazón que debería romper esos principios, porque en el futuro iba a ser algo duro para mi familia, para mis hijos, porque así como cuando una persona es hijo de un narcotraficante, queda marcado para toda la vida, los hijos, los nietos, los bisnietos, igual, ¿verdad? Cuando uno viola principios y valores, también queda marcado para toda la vida. En ese momento yo tuve esa opción, buena opción. Me ofrecían ¿Por qué realmente usted no aceptó esa opción de ser uno de los hombres de poder y conservar el poder durante muchos años? Eso es una buena pregunta la que usted me hace. Una buena opción de apoyar. Tenía el apoyo de los miembros de la Fuerza Armada, sobre todo de las personas más cercanas que eran más leales conmigo, de poder apoyar el proyecto Manuel Zelaya Rosales. Pero la formación y la sabiduría que me daba Dios y los consejos que me daban mi familia y todos mis buenos amigos era que no era posible violar la ley, porque al final iba a quedar como una persona que había destruido, que había contribuido a destruir una institución tan noble como la Fuerza Armada. Pero usted me acaba de decir algo importante ahí, que los más cercanos a usted sí querían que usted participara. No, había muchos que sí. No es que querían, sino que ellos como yo tenía una buena relación con todos ellos, muchos de ellos lo que decían: mi general, lo que usted diga, lo que usted ordene. ¿No entender? Todos tenían sus diferentes formas de pensar, porque ellos hubiesen estado bien también, ¿verdad? Los que están cercanos a uno hubiesen estado bien, porque hubiesen estado disfrutando las canonjías del poder. Y también tuvimos la siguiente opción es de quedarnos en el poder también. Así fue la segunda opción, y tampoco lo hicimos. ¿Por qué? Por ser respetuosos. Fíjense de que yo siempre he creído que al final la historia de uno le pertenece a sus hijos y a toda su familia. Y si uno hace las cosas correctamente, esa historia los va a perseguir a ellos de buena lid. Pero si se equivoca, también los va a perseguir andar siempre con la cabeza agacha, como yo veo militares que cuando salen de las Fuerzas Armadas por haber hecho cosas malas, ahí andan con la cabeza agacha, que no se reúnen con nadie, están escondidos, porque no tienen el valor de levantar la frente con orgullo, ¿verdad? Entonces usted tuvo en sus manos, ¿sí?, la decisión de quedarse en el poder durante muchos años, ¿sí?, de una o de la otra forma. De la otra forma, apoyando a Manuel Zelaya o simplemente dándoles un golpe de Estado militar, porque tanto que lloran, ay, que fue un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Es mentira. Es una pantomima que es en ellos, o sea que es como convertirse en víctimas. Ellos se presentan como las víctimas que no quieren golpe de Estado. Sí, eran los delincuentes. Mire, y lo tengo que decir así porque ellos son groseros también cuando hablan. Delincuentes, ellos estaban delinquiendo. Y imagínense que yo no me quise meter en la delincuencia de ellos por respetar los principios de valores, por respetar mi patria. Esa es una buena demostración que yo le hago al pueblo hondureño, de que cuando uno está pensando en la patria, debe hacer las cosas correctamente. No debe hacer las cosas. ¿Le ofrecieron dinero a usted para que aceptara 50 millones de dólares y puestos en cualquier 50 millones de dólares y puestos en cualquier paraíso de... ¿Y de dónde iban a sacar esos 50 millones de dólares? Del foro. Chávez se los daba. o sea, de que... Pero Chávez no era general, ¿verdad? Ya Chávez llegó a teniente coronel. Pero era presidente. Entonces el problema es que él manejaba dinero del Petrocaribe y manejan dinero también del cartel de los soles. O sea que esa gente no son buenas personas. Ellos han hecho cosas pero increíbles fuera de la ley. Entonces todas esas cosas estuvieron alrededor mío. Yo hubiese podido meterme en ese 50 millones en ese de comportamiento, dólares. Imagínense. Pero me puse a pensar cuando me lo mandaron a ofrecer.
¿Qué voy a hacer con los 50 millones de dólares? ¿Dónde los voy a meter? Y después, ¿qué? Mi desprestigio, mi familia, y yo no voy a poder vivir tranquilo aquí en mi país, tengo que irme a otro lado a vivir, allá andar huyendo como cualquier delincuente. No. Entonces yo utilicé ese ofrecimiento para ir a hablar con los comandantes y les digo, mire, señores comandantes, no, ojalá ninguno de ustedes se vaya a dejar vender, pues, comprar por menos de esto. Mire cuándo están ofreciendo. No, los principios y valores deben de mantenerse siempre. Aunque nos critiquen, aunque digan lo que digan, a mí me dicen todo lo que me quieren decir estos delincuentes de la izquierda, los radicales sobre todo, que me insultan y me dicen de todo. Ellos sí son delincuentes. Pero yo aquí, mire, siempre levanto la cabeza. ¿En qué consiste la izquierda, general? ¿Ah? ¿En qué consiste la izquierda? Es que su concepto. Es que el concepto es que se han ubicado, esa es la larga historia que viene desde la Revolución Francesa, ¿va? Que los que sentaron a la izquierda que eran los reaccionarios y los de derecha que eran los conservadores. Desde ahí viene ese concepto. Pero lo que pasa... pero se supone, porque yo le pregunto eso y me interesa porque usted dice los de izquierda en el país. Sí, ¿qué significa en este momento los de izquierda en el país? Los de izquierda representan los que representan el comunismo o socialismo, como le quieran llamar, ¿verdad? Que ellos han adoptado esa ideología destructora de países que viene de Carlos Marx, que es el neomarxismo, se puede decir ahora, porque lo han evolucionado. Ya no es el marxismo antiguo, sino que el neomarxismo, que le han metido la ideología de género y que le han metido otros... Pero yo le hago esa pregunta y le digo ¿por qué? Porque yo quiero entender realmente el concepto de comunismo o de socialismo en el sentido real. Yo he escuchado, por ejemplo, las palabras de el expresidente de Uruguay, que es socialista. Sí, es que es diferente socialismo. Sí, pero por ejemplo, de Mujica, ese hombre siempre anduvo en su cucarachita. Sí, exacto. Pero sí. aquí ¿en qué andan? Son más capitalistas que los mismos capitalistas. Ahí andan en sus prados, en grandes fiestas, francachelas, en los grandes restaurantes. O sea que por eso es que yo le pregunto en realidad el concepto de socialismo y de comunismo, sí. ¿En qué consiste? Porque yo hasta el día de hoy no logro entender desde ese punto de vista. Bueno, déjeme explicarle lo que yo he estudiado esto, porque sí lo he estudiado mucho. Desde Carlos Marx en 1848, que queriendo no queriendo, sabiendo no sabiendo, Carlos Marx lo que creó fue un instrumento de poder, para llegar al poder. Y ese instrumento de poder, lo que ha sucedido es que los oportunistas, que son los oportunistas que se ubican a la izquierda, esos oportunistas le pusieron un motor a esa herramienta para llegar al poder, y es el motor del odio. Agarraron a las personas que estaban más desprotegidas, que les habían violentado sus derechos, porque no crea que el capitalismo también es perfecto, tiene un montón de errores, ¿va? Entonces ese capitalismo, lo que la gente resentida con el capitalismo, es la que agarraron estos aprovechados, porque son oportunistas, ¿va? Y le fueron metiendo el odio. Mira, vos sos pobre porque aquel te robó. Vos estás en la pobreza porque aquel te hizo tal cosa. Vos vivís mal porque aquel te está robando la posibilidad de que vos vivas bien. Le fueron metiendo el odio a la gente pobre, ¿verdad? A la gente pobre. No le crearon una conciencia de que si él estudiaba, si se preparaba, él podía tener una mejor opción, ¿no? Entonces, así... Pero para eso hay una opción adecuada, que el capitalismo tome las decisiones correctas y no las incorrectas. Exacto. Porque el generar inconformidad en la población, el generar hambre, el generar gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, como estamos en este momento en el país, o sea, sí. y no de este gobierno, o sea, sí, ahí donde estamos hablando de una pobreza extrema en el país que viene de hace muchos años, ahí donde quiero y que se ha profundizado, que ni en la derecha se ha preocupado y la izquierda que usted menciona como que tampoco les interesa. Sí, ahí es donde quiero que me deje profundizar un poco. Entonces, esa izquierda, como decía usted, entonces se fue adaptando a... Usted le dijo que son izquierdas capitalistas. Sí, ¿cómo? sí,
¿Cómo es el concepto que tiene? Es que los izquierdas cuando llegan al poder pues, se vuelven más capitalistas que los propios capitalistas, porque el dinero, la riqueza la concentran en una mano de unos pocos. Y ellos sí tienen plata y gastan todo lo que sea, ¿verdad? Y a los demás les dan un poquito nada más. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente. Ese marxismo que causó tanto daño en el mundo, si solo la revolución en Rusia fueron 20 millones de muertos lo que ocasionaron, lo mismo que 85 millones. Los que se saben y los que quedaron soterrados bajo y un montón de enfermedades, todos los que hicieron los túneles. 85 millones en China, o sea que es una ideología que lo que ha traído es división y odio. Entonces, esta se ha venido mutando, ahora es completamente diferente. Y también hay diferentes líneas de pensamiento como el cristianismo, que hay diferentes religiones también, la católica, la evangélica y un montón de grupos. Igual, así se ha venido mutando lo que es el comunismo. Y ese comunismo que hay en Europa y que existe en Costa Rica, ese socialismo, y ese socialismo que existe en Uruguay, como usted dice, se adaptaron a la democracia. O sea que participan en la democracia como normales, pero el otro socialismo, que es el que promueve Cuba, que es el que promueve Venezuela, que es el que promueve Honduras, es un socialismo que promueve las dictaduras. No se adaptan a la democracia, sino que buscan destruir la democracia, cambiar la democracia por un sistema socialista que es el que está planteado aquí en Honduras. Ese sistema lo que conlleva es a las dictaduras totalitarias, a la pérdida de libertad, a la concentración económica en manos de unos pocos, a la abolición de los partidos políticos, un solo partido político, a la eliminación de las libertades, cierran medios de comunicación. Si estuviésemos ya en ese sistema bien fortalecido aquí, consolidado, ahorita que estamos hablando y nos están escuchando, ya nos hubiesen cortado en Conatel. Porque ellos están hablando mal, córtenlo y nos vienen a traer, porque a ese extremo llegan. Entonces, ese es el socialismo por el cual nosotros luchamos, contra el cual nosotros luchamos. No podemos permitir que nos lleven a un país tipo Venezuela y tipo Cuba, pues tipo Nicaragua, que ya se convirtió en una dinastía prácticamente. Entonces, no, pero Nicaragua es un paraíso de los corruptos. Sí, entonces lo que le quiero decir es lo siguiente, que esta gente de izquierda se montan sobre la base de la justicia social, pero es mentira, justicia pero para ellos. Se montan sobre la base del progreso, con la bandera del progreso, pero lo que traen es atraso. ¿Y quiénes son los que progresan? Ellos sí progresan. Los núcleos familiares. Sí, se montan sobre la base de ayudar a los pobres y lo que hacen es que los manipulan a través de una bolsa solidaria, pero no les dan trabajo. Se montan sobre la base de un montón de ofrecimientos que ellos utilizan para manipular a la gente pobre, y como más que todo nuestros pueblos no han tenido una buena educación, son fácilmente manipulables. Pero también hay otro concepto que lo decía un alemán, que decía cuando le preguntaron a él y hasta lo metieron preso, que él estaba en contra de los nazis, y decía, bueno, ¿y por qué es la gente, siendo Alemania un país tan educado, tecnológicamente avanzado, y la gente se ha metido en este concepto del nazismo? Entonces decía, es una estupidez colectiva, como le sucedió a Argentina con el peronismo y como le sucedió a los venezolanos con el chavismo. Igual, pero como también con los... pero es que el discurso de Chávez era convencedor. Por lo estoy diciendo. Entonces la gente cae en una estupidez colectiva, porque usted va a ver aquí gente, doctores, abogados, grandes profesionales, empresarios que lloran y añoran, y hay gente que se va a persignar frente a la fotografía de Xiomara Castro. Xiomara cumple, ahí se paran a rezar, profesionales. Entonces eso se llama estupidez colectiva, así como lo decía este alemán. Entonces, ese es el punto, que el punto es no caer en una situación como de éxtasis, que la gente añora y adora, y se persignan en la fotografía de Mel Zelaya, por ejemplo. ¿Sacó a Mel Zelaya en Payama usted? No, es que Mel Zelaya yo no lo saqué, lo sacó la ley. No, pues ¿qué es lo que dicen ellos? Yo le hago esa pregunta para que usted nos aclare aquí, porque por eso lo invité, para que usted tenga la oportunidad de decirnos realmente la verdad. No, ya le dije, entonces, la posición mía en ese momento, decisiones inspiradas y pidiéndole sabiduría a Dios,
es que nosotros no podíamos apoyar un proyecto que estuviese fuera de una patria para todos, un proyecto ilegal, fuera de la ley, abusivo y que conllevaba a la pérdida de las libertades de los hondureños y al convertimiento de las Fuerzas Armadas en una guardia petroliana, una guardia al estilo Venezuela o Cuba. Entonces había que cumplir el mandato que establece la misma Constitución para las Fuerzas Armadas, velar por el imperio de la Constitución. Y él estaba violando la Constitución, estaba queriendo meter a la fuerza ese modelo venezolano aquí en Honduras. Entonces la orden que vino que recibe las Fuerzas Armadas fue de la Corte Suprema de Justicia, que fue una salida, creo que fue la mejor salida, o sea, la salida legal. Pero lo que hace la Corte Suprema es que pide a la Fuerza Armada un comando para ir a capturar a una persona que está violando la ley. No es que va Romeo Vázquez, sino que pide a las Fuerzas Armadas. Lo que hace el jefe de Estado Mayor es autorizar el comando que pide la Corte Suprema. Y si hace todos los días que van a hacer un desalojo o que van a capturar a una persona, piden ayuda a las autoridades de la Corte Suprema porque es un poder. Entonces, lo que sucede es que si uno desacata una orden de un juzgado o de una Corte Suprema, entra en desacato. Entra en desacato. Y lo que sucede es que esta gente había que buscar a alguien a quien echar la culpa. Aquí había que crear un chivo expiatorio. Y qué mejor que crear un chivo expiatorio en Romeo Vázquez. Y entonces durante 15 años esta gente estaba en contra de mí, pero como yo estaba callado no decía nada. Y ahí tiene razón mucha gente que me reclama a mí porque estabas callado. Y si yo tengo que decir la verdad, pues porque le voy a tener miedo a estos comunistas radicales que le han hecho tanto daño a Honduras y que siguen todavía haciéndole daño, que han incendiado edificios, incendiado negocios, han saqueado, han manchado paredes, han quemado llantas, han paralizado la economía, han incendiado vehículos, de todo han hecho. Esta gente son delincuentes, el que hace eso es delincuente. Hasta la embajada americana le fueron casi a meterle juego, y lo mismo que al Marriott, un hotel. Entonces esa gente ha delinquido, para llegar al poder ha delinquido, y siguen delinquiendo porque ellos llegaron al poder financiados por dinero del narcotráfico. Y como llegaron financiados por dinero del narcotráfico, le deben favores al narcotráfico, tienen que pagarle. Yo le tengo que hacer esta pregunta, porque usted tiene esa información por el puesto que tenía en lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, usted no era un simple ciudadano como lo era yo en ese momento, que yo no sabía lo que estaba pasando. Y la mayoría de los hondureños, pues realmente lo que me escuchábamos en los medios de comunicación. Pero usted sí tenía la información real de lo que estaba sucediendo. ¿Qué era? Para que usted lo explique al pueblo, porque eso tiene que entender el pueblo, qué es la información que usted tenía de lo que se estaba fraguando para ese día que 28. sucedió el evento. Es que era una voz, ya una voz, se puede decir, pública, todo el mundo se estaba dando cuenta, la mayor parte del pueblo. El Congreso Nacional, la Corte Suprema, la Fiscalía, todos estaban en contra de lo que estaba haciendo Manuel Zelaya Rosales, porque sabían que era una ilegalidad. Él no controlaba en ese entonces la institucionalidad funcionó. ¿Y ahora? Él se había comprometido con este grupo del Foro de Sao Paulo y con Chávez a meter al país dentro del concepto del programa dictatorial del socialismo del siglo XXI. ¿Y qué sucede? Que como él tenía ese compromiso y había recibido mucha plata de Chávez, y a mí mismo Chávez me dijo, le acabo de dar $300 millones a esto para llegar al proyecto de la Cuarta Una. Ese dinero, pregúntenle a ellos dónde está. ¿Cuánto les dio Chávez? 300 millones, me dijo Chávez. ¿300 millones de qué? De dólares. Dólares. Pero de esos 300 millones de dólares fueron los que le habían ofrecido los 50 millones de dólares a usted. Seguro que de ahí fue. Seguro que de ahí fue. Y no, si no, parte de ese dinero, pregúntele a doña Rixi Moncada, Rixi Ramona. Pregúntele cuando lo que sucedió en el 2009, allá dejó, no le cupo el dinero en una maleta y dejó un montón de dinero botado en un hotel. Pregúntele, ellos saben, pues. Imaginen cómo esa gente han hecho cosas que se quedaron con ese dinero, no se lo devolvieron a nadie y ahora se presentan como mansos, como inmaculados. Imagina. Y santos. Por eso es que el país no cambia. Vamos a ir a una pausa, pero
al regresar de la pausa, ¿estamos ante el mismo panorama del 2009 o el panorama es diferente? Porque usted menciona algo ahí, por ejemplo, que en aquel momento funcionó la institucionalidad. ¿Cómo está en este momento la institucionalidad en el país? Vamos a la pausa. Cuando retornemos vamos a seguir hablando de ese tema y luego sobre los aspectos de cómo poder desarrollar nuestro país. Vamos a la pausa. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer la problemática nacional en el país, pero también dar soluciones y respuestas ante esta situación en la que vivimos. Este programa está basado en la Constitución de la República, precisamente en el artículo 72 de la libertad de expresión, así como en los derechos fundamentales de humanos establecidos en la Organización Mundial y en la ONU, ¿verdad? Organización de Naciones Unidas, perdón, de la ONU y la OEA, donde establece los derechos humanos, y uno de los derechos que tenemos es tener la oportunidad de hablar siempre y cuando no incitemos a la violencia, que eso no lo hacemos aquí. Entonces, basados en nuestros derechos constitucionales y en nuestros derechos humanos, tenemos la oportunidad de hablar sobre estos temas que estamos abordando el día de hoy y sobre otros temas que estaremos abordando los días subsiguientes. General Romeo Vázquez Velázquez, ¿estamos ante el mismo panorama del 2009 con la actualidad y la institucionalidad irá a funcionar después de que a usted uno de sus sería ex compañero de armas, ¿verdad? Les gritó en un discurso en un momento dado? ¿Cómo está esa situación en este momento, general? Bueno, así como dice mi ley, a los comunistas no hay que cederles, pero ni un poquito de espacio. Y aquí les han cedido demasiado. La institucionalidad ahora está controlada por ellos. Controlan la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ilegal. Eso sí es golpe de Estado. Lo que le fueron al golpe de Estado al presidente que estaba en ese momento. A patadas lo fueron a sacar. Controlan también la fiscalía. El fiscal está al servicio de ellos. No está al servicio de la sociedad, sino que al servicio de ellos. Controlan también la Corte Suprema de Justicia. Está al servicio de ellos. Esa corte no es se puede llamar la Corte de la Injusticia, porque no es para impartirle justicia a los hondureños, sino que para proteger a esta gente que está en el poder, al gobierno. También controlan muchas otras instituciones, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional Electoral. Estos dicen que no, pero lo tienen controlado. ¿Por qué? Porque a estos de otros partidos les han cedido demasiado espacio que después van a estar arrepentidos de haberles cedido ese espacio, tanto en el Consejo Nacional Electoral. Han hecho lo que ellos han querido, ponerle empresas que ellos han querido. Lo mismo sucede con las instituciones como las Fuerzas Armadas. Sí, esa empresa incluso está mencionando que para estas elecciones internas y elecciones primarias que van a haber en marzo, no va a haber identificación digital, o sea que... No hay eso, si simplemente van a hacer lo mismo, más de lo mismo, pueden llenar las cajas inclusive, y dar los datos abultados como ellos los quieran dar. O sea, eso es un fiasco, eso va a ser un fraude lo que va a haber ahí. Y estos otros partidos les han cedido el espacio. O sea que eso es lo que yo no me explico. ¿Qué componendas hay ahí arriba para ceder los espacios a este partido comunista que nos va a llevar a una dictadura, que nos quiere llevar a una dictadura? Estos no están pensando en Honduras, están pensando en sus propios intereses, no están pensando en los intereses de la patria ni del pueblo hondureño, que está sufriendo las consecuencias. Controlan ahora la policía. Gran parte de la policía controlada por ellos. Y están queriendo controlar las Fuerzas Armadas. Gran parte de los miembros de las Fuerzas Armadas los controlados, o sea, controlando líderes de las Fuerzas Armadas que deberían estos estar... si en aquel momento ofrecieron $50 millones, ¿cómo estará eso en este momento? No, eso no sé, pero sí yo sé. Yo creo que esto sin necesidad, sin dinero, lo están manipulando. Porque he visto los discursos que han dado desde la vez pasada. Imagínense que un jefe de Estado Mayor conjunto hablando. Aquí, Romeo Vázquez Velázquez, tal y tal, no más golpes de Estado. ¿Cuáles pruebas? No tenía ninguna prueba. Y gastaron un montón de plata en los medios de comunicación para desprestigiarnos.
O sea, qué comportamiento más inmoral se puede decir, ¿verdad? Y entonces lo mismo, yo veo que este jefe de Estado Mayor Conjunto, él podrá tener las buenas intenciones, pero no lo demuestra, porque por los hechos los conoceréis, porque lo que con la boca se dice, esa palabra no regresa. Y cuando uno dice, estoy apoyando tal cosa de un gobierno, lo hace mal cuando lo hace desde el punto de vista político, porque lo puede hacer desde el punto de vista militar. Como a mí me asesoraba, a mí me decían los asesores que tenía, usted solo diga que usted va a ser respetuoso de la ley. A mí me volaban y me decían de todo porque querían que iba a apoyar a Manuel Zelaya Rosales. Pero yo no decía nada ni contestaba nada, simplemente decía, las Fuerzas Armadas es respetuosa de la ley. Eso es lo que me asesoraban y eso es lo que yo decía en todos mis discursos. Pero en los últimos declaraciones de los jefes de las Fuerzas Armadas, incluso mencionaron algunas leyes del Congreso Nacional. ¿Cómo está eso? Pues le estoy diciendo, o sea, de que se están metiendo en temas que no son de su competencia y que no son de su manejo. Porque si aprender a manejar los temas políticos no ha sido fácil para mí después de... ¿Y las Fuerzas Armadas tendrá una forma de cómo proteger esa situación o estamos a la libre? No, la Fuerza Armada es una institución. Es una institución que tiene su propia doctrina, que tiene su cultura organizacional, que tiene un comportamiento ético que prevalece, principios y valores, tradiciones que se mantienen desde tiempo. Ojalá que no vaya a existir una mala decisión, en el sentido de querer montarse en el proyecto de esta izquierda, que lo que quiere es quedarse en el poder. Bueno, pero las últimas tendencias que se han escuchado es de que el actual jefe pasará a ser ministro y que el jefe futuro será en las Fuerzas Armadas. Eso son especulaciones, eso no lo podemos tomar como cierto, sino que son especulaciones. Lo que sí le puedo decir yo, ¿verdad?, es que todos los hondureños, inclusive los sectores... Pero si las Fuerzas Armadas están en esa cuestión, ¿serán especulaciones o qué? O sea, lo que yo le quiero dar a entender a usted, más que todo, que el pueblo hondureño entienda si habrá o no posibilidades de que las Fuerzas Armadas realmente esté blindada ante cualquier capricho de un civil. Bueno, no? Eso no lo podemos decir nosotros, porque prácticamente siempre hay que dejar un espacio de duda, ¿verdad? De duda, porque no sabemos, porque recuerde que siempre han habido en la vida líderes que una decisión los ha hecho perder hasta imperio, ¿verdad? Líderes en la vida. Una mala decisión. Y lo que nosotros esperamos, que tengan un comportamiento profesional, institucional, y no que la institución se vaya por el pensamiento de una persona que quiera llevárselos de encuentro. Ojalá que actúen como institución profesional, porque siempre en la vida ha existido eso. Hay malas decisiones y esas malas decisiones pueden dar al traste con una institución seria, responsable, que ha costado mucho su profesionalización. Ojalá que no sea el caso de esta gente que está en el poder en este momento y que simplemente estén haciéndole el juego al gobierno. Ojalá que sea así. Pero tenemos que tener cuidado en ese sentido y saber mandar los mensajes nosotros a las Fuerzas Armadas, porque la Fuerza Armada es una institución del pueblo y está conformada por muchas personas, y esas personas también pueden sufrir las consecuencias. Pues este es el momento que usted les mande un mensaje. Sí, yo les mando un mensaje a todos los que están en el activo. Mire, la destrucción de las Fuerzas Armadas puede significar la destrucción del Estado, la destrucción de la misma institución, la destrucción de muchas familias y la destrucción de nosotros que estamos jubilados, que dependemos del IPM también, ¿verdad? Entonces puede representar la destrucción de todos. Por lo tanto, nuestra obligación es hacerle ver a los líderes que tienen que asumir su responsabilidad profesional y de ninguna manera dejarse manipular por políticos sin escrúpulos como son estos políticos de izquierda. Porque lo que hicieron en Venezuela fue manipular a líderes de la institución. Lo que hicieron en Nicaragua es que manipulan líderes de la institución y controlan líderes de la institución y se convierten en Fuerzas Armadas de un partido. Y ahí están bien simplemente los que están bien con el gobierno, los demás no. O sea que destruyen la profesionalización, destruyen la jerarquía y la disciplina. Y un líder no puede darse ese lujo. ¿Cómo lo va a juzgar la historia? Aquí lo vamos a esperar afuera de las Fuerzas Armadas.
Y le aseguro que va a andar con la cabeza agachada si no cumple con sus responsabilidades constitucionales. A mí me pueden decir lo que quieran, porque ellos mismos me han dicho a mí golpista. ¿Cuál golpista? Con una sucesión constitucional que somos respetuosos de la ley. ¿Cuál golpista? Por eso levanto mi cabeza con honor, con orgullo, y no se la bajo a nadie, porque cumplí. ¿Aceptó los 50 millones de dólares usted? Pues le estoy diciendo, hubiera aceptado mis 50 millones de dólares, anduviera con la cabeza agacha, a ver dónde estuviera, no le daría la cara a ningún compañero militar. Pero aquí estoy, yo me reúno con todos los compañeros militares que estamos en retiro y levanto mi cabeza con orgullo. Y si los miro a ustedes que están en el activo, también les muestro mi cara con orgullo, porque muchas cosas que hicieron en nuestros periodos fueron orientadas a fortalecer la institución y a fortalecer a todo el gremio. En mi tiempo se fundó la Universidad de la Defensa, se le aumentó el salario mínimo a la tropa. En mi periodo también se profesionalizó la Fuerza Armada, se mejoró las condiciones de jubilación del IPM. O sea que hicimos tantas cosas internas, se crearon otras unidades. O sea que se fortaleció la institución, se construyeron hospitales. O sea que sí se hicieron muchas cosas de beneficio de la institución. Y por para eso el ejército. Para la gente, para que les dimos salario mínimo a la tropa, el seguro médico hospitalario a la tropa, que no lo tenían, seguro de vida a la tropa, que no lo tenían. Son cosas de beneficio. Eso sí es luchar contra la exclusión, ¿verdad? Porque sí era una responsabilidad mía y del grupo que teníamos alrededor, que era un buen grupo de profesionales, que me ayudaron a cumplir con los sueños que teníamos de ver una Fuerza Armada profesional. General, usted ha conformado un partido político, así como en la actualidad, bueno, antes existía un partido comunista de Honduras, no sé, pero nunca se inscribió, creo yo. No sé si en este momento que acaba de salir la noticia de que hoy se pusieron activos los del Partido Comunista de Honduras. Está el Partido Nacional, está el Partido Liberal, la Democracia Cristiana, está la Alianza Patriótica, está Salvador, etcétera. Hay varios partidos. Usted, como es parte de lo que tenemos que abordar, ¿cómo piensa usted en el desarrollo de Honduras? ¿Un futuro para los hondureños? ¿O usted no tiene esa aspiración? ¿No aspira o sí tiene en su mente claro lo que quiere para este país? Mire, es que está claro, es que hay unas palabras son claves que las han hecho otros países como Singapur, Corea del Sur, los países nórdicos. Primero hay que poner orden. Si aquí hay un desorden, usted tiene que limpiar todo, quitar todas estas mesas para limpiar y luego volverlas a poner. El desorden que tenemos nosotros es por se puede decir, por ese pensamiento, la idolatría que hemos tenido los hondureños hacia partidos tradicionales. Idolatran a los partidos tradicionales. ¿Y podrá funcionar lo de Singapur en Honduras? Claro que sí, claro que sí. Esos son los ejemplos que tenemos que imitar. Y le voy a decir algo, yo he estudiado todos esos países que han tenido éxito, que pasaron por los mismos problemas que estamos pasando los hondureños, y todos han hecho cosas comunes. ¿Y hay forma legal de implementar en Honduras lo de Singapur? Sí, es que hay cosas que se tienen que adaptar a nuestro país. O por ejemplo, hay cosas que son comunes. Primero, una gobernanza fuerte, disciplinada. No puede seguir la gente violando la ley. O respetamos la ley todo o la respetamos. Esa es determinación y valentía. Y nadie puede estar robándose los dineros del Estado, porque el Estado lo han visto aquí en Honduras como un Estado botín. Todos los que llegan, mire, izquierda que está ahora salió más uñudo porque está robando los recursos del Estado. ¿Por qué? Porque ellos llegaron criticando que la derecha estaban robando el Estado y que iban a poner orden. Y salieron más uñudos. Entonces, ese concepto de Estado botín, eso se tiene que eliminar. Ningún político tiene que llegar a una función para ir a robarse los dineros del Estado que no son de él. Entonces, ¿usted cree que si no se puede instaurar la pena de muerte para los corruptos, se podrá hacer algo, por ejemplo, para confiscarles incluso hasta las herencias que recibieron de 5 generaciones atrás, para que quede un par de ejemplos? Porque si no es difícil. Mire, muchas cosas se pueden hacer, pero usted tiene que empezar con 3 fases. La primera fase es la prevención. Usted tiene que prevenir la corrupción. Si usted tiene un buen sistema de inteligencia, usted no va a permitir que la gente esté robando los dineros. Porque si usted es presidente de la República y no va a robar, ¿por qué usted permite que los otros roben?
Ahora, si usted es el ejemplo y va a robar, entonces olvídese que los demás también hacen No, fiesta. y en la actualidad, con un gobierno digital, es un poco más difícil. Exactamente. La segunda fase es la disuasión. La disuasión es la ley. Meter preso a todo mundo y, como dice usted, penas fuertes para el que roba y quitarle todo lo que sea. No, pero aquí, por ejemplo, les dan 2 o 3 años de cárcel, quedan libres por la ley, que si no es de 5, y se van para Nicaragua o para otros la países. tercera es la neutralización, ¿verdad? Que la neutralización es ponerles penas, pero bien fuerte. Primero la amenaza de la ley, de decirles que van a ir presos. La tercera es las penas fuertes. Y además de eso, es que también debe usted quitarle todo lo que tenga que robado. Quitárselo y meterlos presos. No puede, uñudo, ¿por qué llegó al gobierno? Llegó para servir al pueblo o para ir a robar los recursos del Estado. Y eso lo está matando. Entonces, esa es una gobernanza fuerte. Pero también viene la otra que han puesto esta gente, estos países, que esto fue común, la educación de calidad. La educación de calidad no como la educación que tenemos acá, ¿verdad? Que aquí tienen, le digo que les saldría más barato al Estado darle becas a un montón de estudiantes y mandarlos a las escuelas públicas, a las escuelas privadas, que estar pagando un montón de personas en los colegios y en las escuelas, y una educación de mala calidad. Y no hay la asistencia necesaria para una educación de calidad. Mire, tecnología. Pero es que la educación, mientras continuemos como estamos, con los mismos resultados. Exacto. La educación tiene que, en primer lugar, buscar el desarrollo de la investigación. Luego, lo que es el aspecto de la tecnología. Eso le iba a decir. Luego tiene que ver la educación con la matemática financiera, para que el hondureño desde muy pequeño sepa contabilizar y pueda tener opción a generar empleo y generarse empleo. Lo otro, ética y moral, y lo otro, el patriotismo. Si no hay esos 5 aspectos en la educación, es difícil que continuemos o que podamos desarrollar un país. Y en este sentido, por ejemplo, lo que usted mencionaba de la corrupción, ¿qué ha pasado con estos pactos de impunidad y estas cuestiones o negociaciones que se han dado en la actualidad? ¿Cómo está esa situación? Pues estoy diciendo que aquí es el desorden que tenemos. Aquí robar con la izquierda, robar con la derecha es la misma cosa, y después se protegen entre ellos. Entonces, como usted lo mismo lo menciona, haciendo las mismas cosas no espere que va a tener resultados diferentes. Tenemos que cambiar, y por eso implica dejar la idolatría y pensar más en el país, que eso es lo que yo estoy pensando. Lo que yo pienso es, desde el punto de vista de muy sentimental patriótico, es que debemos de unirnos los hondureños. Claro, tenemos que ponerle una sombría política, sí se la tenemos que poner en un momento determinado, pero el pensamiento debe ser patriótico, no político, porque si estamos apoyando a estos partidos políticos que le han hecho daño al país, que lo estamos idolatrando, y estamos idolatrando una ideología que ha destruido países en el mundo, como es la ideología socialista, comunista, como yo le digo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el país no va a avanzar, pero, como usted lo mencionó, ya lo mencionó claro, ¿verdad? La tecnología, el reforzamiento en física, química y matemáticas para los estudiantes, para que sean buenos, y una segunda lengua en las escuelas públicas, para que la gente hable un segundo idioma, para que ellos tengan acceso al conocimiento universal. Luego de tener una economía, un sistema económico apropiado, creando las condiciones para que vengan los inversionistas al país. La seguridad jurídica, porque ahí necesitamos la seguridad ciudadana y seguridad jurídica, que debe ser fuerte. ¿Podrá salir adelante un país sin generar empleo, manteniendo corrupción y dando solamente bolsas solidarias? ¿Saldremos del subdesarrollo como país de esa forma? Usted sabe que no. ¿Cuál es la clave de la riqueza? El trabajo. Que si simplemente usted pregunta, ¿cuál es la clave de la riqueza? El trabajo. Entonces, lo que usted debe generar es trabajo. Yo siempre he pensado que un buen gobierno, fundamentado en un gobierno, en un plan de desarrollo, de seguridad y desarrollo, un buen plan de seguridad y desarrollo, que solo hubo uno bueno, que fue el ¿cerrando empresas? No, eso no, por le digo que todo eso es un desastre lo que estamos haciendo. Mire, pero aquí va, un plan de seguridad y desarrollo, que seguridad es casualmente eso, no cerrar empresas.
Mire, como lo dijo Osvaldo López Arellano, otro lo hizo Pepe Lobo, que no le dieron continuidad, pero son los únicos ensayos que han habido de plan de seguridad y desarrollo nacional. Ese plan lo tenemos que implementar, porque aquí usted ha visto un montón de gente que ha ido a la televisión a poner planes de gobierno. ¿Plan de gobierno qué? Improvisación para 4 años. Un plan tiene que ser un plan a largo plazo, a 28 años, digo yo, bueno, 7 gobiernos. Pero uno de los aspirantes o que aspira a la presidencia de la República dice que el mejor ejemplo es Cuba. ¿De qué? ¿De fracaso? Pues de eso fracaso, es lo que... tal vez de pobreza. Esa gente vive pues, una pobreza increíble y vivir en una cárcel. Qué bonito es. ¿Usted cree que los que están presos en Támara están felices? Ellos quisieran estar libres. Y lo mismo los que están en Cuba, ellos quisieran estar libres, pero están en una cárcel, que es la cárcel que se llama Cuba, donde perdieron la libertad. No tienen libertad económica, no tienen cómo prosperar, cómo ser creativos, cómo tener iniciativas, y cómo ser emprendedores. Eso es prohibido porque están en un país comunista y eso es lo que quieren para Honduras, es lo que queremos para Honduras nosotros. No puede ser. Yo creo que nosotros estamos a tiempo de detener el avance de este socialismo que nos quiere imponer este gobierno que está actualmente. Estamos a tiempo de liberar al país de la narcopolítica. Estamos a tiempo. ¿Qué le puede decir usted en este momento a los que aspiran a la presidencia del Partido Nacional, del Partido Liberal, o sea, de los partidos de oposición? ¿Qué se les puede decir en este momento y usted se los puede decir a través de Unidos en Diálogo en Canal 51? Primero lo que les voy a, no les voy a decir, les voy a preguntar. ¿Están pensando en Honduras? ¿Están pensando en la democracia? ¿Están pensando en la libertad? ¿O qué? ¿O en sus propios intereses? Pues si estuvieran pensando en Honduras, estuvieran haciendo oposición. Yo no veo que le hagan oposición al gobierno. Este gobierno está caminando solo, controlando las instituciones y manipulándolas a ellos mismos. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? Están pensando en Honduras. ¿Para qué están trabajando entonces ustedes? Para simplemente porque creen que pueden ir a detener ustedes solitos a un sistema socialista. Todo mundo se los ha dicho en el mundo y lo dicen los líderes a nivel internacional. A los comunistas no se les puede dar ni un poquito de espacio así, ¿ve? Nada de espacio a los comunistas, pero ustedes dan todo el espacio. Entonces, ¿qué están haciendo? Simplemente por figurar, por participar. Esa es la pregunta que yo les puedo hacer ahorita, con respeto que se merece. Sé que tienen derecho a participar, tienen derecho a querer aspirar, pero también la obligación de ustedes es defender la patria. No solamente de derechos, el país no solo es de derechos, es también de deberes. Y el deber es con la patria, lo que estamos haciendo nosotros con el Ejército Ciudadano de Paz, buscando cómo liberar a Honduras de estas amenazas que tiene. Porque de nada nos va a servir de que estemos nosotros aquí participando políticamente, si al final lo que le vamos a hacer es prácticamente le vamos a hacerle a ayudar a los de izquierda que se queden en el poder, a legalizarlos. ¿Cree usted que se está tejiendo algo ahí entre el poder y los posibles candidatos de los diferentes partidos políticos? Bueno, la izquierda, mira, los de la izquierda comunista, socialista, como le queramos llamar, estos son sabios, pero sabios sabios perversos para la maldad. Ellos sí tienen una estrategia, pequeñas tácticas, que ahí creo que es bueno. Y los de la oposición no tienen estrategia. Exactamente, no están viendo esto. Mire. Las tácticas, estos manipulan la pobreza. Los de la izquierda están manipulando, no le consiguen trabajo a los pobres para dar una bolsa solidaria para que la gente dependa de ellos y estén agradecidos. Estos manipulan a los medios de comunicación. Tal vez aquí no, pero la mayoría de medios de comunicación les pagan unas grandes cantidades de dinero por su publicidad para que hablen bien de ellos y para que los inviten a los programas a hablar bien de ellos. Y la prensa está así, tranquila, no dice mucho. Te lo ha visto, te lo ven muchos medios fuertes que están siendo manipulados porque estos ahí actúan. Están actuando con una estrategia y de repente la gente de los medios lo hacen de buena intención por querer llevar la fiesta en paz y porque creen que de esa forma están ayudando a Honduras. Manipulan a los políticos de arriba, manipulan. Allá se manipulan con negocios. Te voy a dar este negocio, te voy a dar el otro negocio, te voy a dar el tiraje de material, te voy a regresar lo que te han quitado, y así se manipulan a los políticos. Y manipulan también a lo que es la empresa privada. Te voy a dar un negocio, para que estés conmigo.
Y así es como los manipulan, así como los manipuló Ortega en Nicaragua. A todas las empresas privadas que manipuló, después les dio la patada. Y todos andan huyendo o les quitaron sus empresas. Así actúan los comunistas. Y eso, por eso les digo, no hay que darles ningún espacio. Entonces, ese es el punto que tenemos que observar como hondureños. O defendemos la patria o la defendemos, pero tenemos que defenderla unidos, todos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. No podemos estar nosotros creyendo de que con una sonrisa colgate vamos a detener a estos comunistas. ¿Los podemos detener y derrotar? Sí, los podemos derrotar. Así como los derrotamos en el 2009, los podemos derrotar otra vez ahora. Y los podemos. Yo siempre he creído que a estos comunistas hay que darles una lección. Y si es posible, hay que conseguirles mandarlos a China para que ellos vayan a aprender cómo es que se vive dentro de una dictadura, para que sepan lo que es una dictadura, que es la que nos quieren imponer ellos. Ellos nos quieren imponer una dictadura sin haber vivido dentro de una dictadura. Imagínense, nos quieren imponer, o sea que son abusivos. Bueno, ya se implementó la relación con China. ¿Sí? Se mandó el carajo a Taiwán. Imagínense, es que esto no piensa. Hay pleitos con los Estados Unidos. Sí, es que esto no piensa. Imagínense que no pensaron cómo iban a destruir la economía de la zona sur. Peleándose, mejor dicho, corriendo a Taiwán, que está dando un buen trato a todos los empresarios de la zona sur, con el camarón y con los melones. Buen precio. Tenían un mercado abierto ya de años. Y eso estaba manteniendo la economía en la zona sur. Pero de repente esto sin pensarlo, rompemos relaciones y nos vamos con la China continental. En conclusión general, ¿cómo mira usted el panorama del país en este momento? Porque estamos finalizando el programa. ¿Qué futuro a corto plazo tenemos si las cosas continúan igual y los dueños de los diferentes partidos de oposición continúan en las mismas condiciones? ¿Qué panorama se ve, en pocas palabras, en el país en ese sentido? Por este lado, ponemos por la izquierda, destrucción del país. Destruir el país como destruyeron Venezuela y como destruyeron Cuba. Pero por otro lado está la esperanza. Que si nosotros nos unimos como pueblo y levantamos este pueblo con determinación y valentía para enfrentar a estos comunistas, los vamos a sacar. Entonces solamente tenemos esos dos caminos. O dejamos que estos izquierdistas se queden en el poder, o salimos con determinación. Y ese es el llamado que yo le hago al pueblo hondureño. Por eso tenemos el Ejército Ciudadano de Paz. Y les digo a todos los líderes, yo sé que hay un montón de líderes que andan que yo soy la solución. Mire, la solución solo Dios la tiene. Y lo que hay que pedir es sabiduría a Dios para que Él ilumine nuestras mentes y nos dé el entendimiento de que tenemos que luchar por nuestro país y unirnos todos. Porque no que hayan dado un montón que yo quiero ser presidente. Esa fiebre de ser presidente como que les ha caído a un montón, como que creen que es un premio. Ser presidente de Honduras no es un premio, es una misión delicada, así como, y sobre todo como está el país. Y usted tiene que empezar tomando medidas pero heroicas y con determinación y valentía para poder enderezar los rumbos de Honduras. Pero ya andan un montón, ¿no? Entonces yo les pido a todos. Yo no ando peleando aquí por ninguna aspiración política ahorita, sino que ando peleando por mi país, haciendo conciencia en los hondureños para que nos unamos en defensa de Honduras. La patria es primero y tenemos que defenderla con determinación y valentía. Mi querido amigo doctor, usted mismo ha estado con nosotros ahí y lo felicito porque sé que es parte de ese equipo, de ese esfuerzo que estamos haciendo a través del Ejército Ciudadano de Paz para luchar por Honduras, por liberar a Honduras de la dictadura socialista, de la narcopolítica, porque están controlando el país, esta gente, y el tercero, por liberar el país de la corrupción. Y luego, sobre esa base, construir un país como lo hemos planteado, con determinación y valentía, pero que sea un cambio positivo, dándole seguridad y bienestar a nuestra gente. Son la prioridad. Y dentro de la prioridad de seguridad está el empleo. Está el empleo y la seguridad, que son seguridad ciudadana, que son lo que más sigue busca el pueblo, porque lo más importante es que hay que priorizar, porque lo que yo veo que estos gobiernos son tan ridículos, digo yo, que en vez de estar solucionando esos problemas que más afectan al pueblo, ahí andan, que ahí andan inaugurando un pedacito de cemento por acá, otro pedacito de cemento para allá, pero no resuelve el problema de seguridad. Todavía seguimos siendo el segundo país más violento de América Latina, después de Ecuador, que es el más violento en este momento.
y todavía seguimos siendo uno de los países más pobres de América Latina, porque no hay trabajo. Mire, solo no gana Haití. Solo no gana Haití, y las maquilas cerrando, o sea que hay una incertidumbre terrible en el aspecto económico. Incrementaron la tasa de política monetaria, con eso los préstamos se fueron arriba, la canasta básica se fue arriba, o sea, hay un montón de problemas. En vez de solucionar esos problemas que son los más urgentes, ellos andan en otras cositas ahí, engañando y manipulando al pueblo. Esa es una desgracia lo que está haciendo este gobierno. Parece que no tienen conciencia humana. ¿Cree usted que el pueblo realmente será engañado? Sí, si usted ve, hay gente aquí que anda detrás de ellos, no les digo que se persinan, pues, se persinan ante la fotografía de la presidenta. Hay mucha gente que se persina, y no solamente gente que no ha estudiado mucho, sino que mucha gente también profesional, que están idiotizados con esa ideología de izquierda, con esa ideología socialista. Bueno. O sea que tenemos que hacer un cambio, pero el cambio comienza con nosotros. Yo le pido a Dios con fe, ¿verdad?, que nos dé la sabiduría para evitar que la gente esté con esa idolatría de ideologías, idolatría de partidos, y que nosotros miremos lo correcto, que Dios nos dé la sabiduría para que todos como pueblo nos unamos para defender lo que es nuestro. Bueno. Y Honduras es nuestra, tenemos la obligación todos de defenderla. Gracias, General Romeo Vázquez Velázquez, por su participación y por su explicación amplia ante sus ideas y ante lo que realmente sucedió en base a lo que usted menciona de la ley. En este programa realmente creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa.